Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos todos los lunes aquí en Telemedellín a las 2 de la tarde. Recuerden que nuestras líneas ya están abiertas, el 441-2100, que es nuestra línea local, y el 018-041-4099, que es nuestra línea nacional, para que ustedes conozcan cómo está su caso o en su defecto también si tienen alguna duda con el tema de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy nos acompañan Luz Edilma Barrientos, quien es profesional de la Unidad de Víctimas aquí en Antioquia, y Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenidos y vamos a empezar de una vez con el tema, que es la diferencia que hay entre las medidas de asistencia y las de reparación. Vamos a comenzar entonces con usted, Luz Edilma, para que nos explique un poco cuáles son esas medidas de asistencia en primer lugar. Bueno, la diferencia entre las medidas de asistencia y reparación es: las medidas de asistencia se dan en el momento en que sucede el evento y hay una necesidad actual. En el momento en que existe una emergencia y hasta que la víctima o la persona lo requiera. Se puede atender en un momento de violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario o ante un fenómeno producido por desastre natural. En reparación se da cuando hay un daño por una violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Aquí en las medidas de reparación se atienden de una manera gradual y progresiva. Luz Edilma, ¿y cómo se atiende, discúlpenme, ese tipo de emergencias? Por decir a alguien, una persona que tenga que acceder a la asistencia familiar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué camino debe seguir? Bueno, lo primero que debe hacer una víctima en el marco del conflicto armado para poder acceder a las medidas de asistencia es acudir a presentar su declaración ante el Ministerio Público. Aquí en el Ministerio Público se evalúa la situación actual, se toma la declaración, la envían a la unidad para las víctimas y aquí, en coordinación con los entes territoriales o con su municipio, se evalúa su necesidad actual y se hace una atención inmediata de acuerdo a sus necesidades. Perfecto, vamos a recibir nuestra primera llamada de Alexander, que está aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. ¿Y cuál es su inquietud? Buenas tardes, doctora. Alexander, cuéntenos. Es tan amable para informarles que mi madre está muy enferma en este momento, pues, pero entonces yo es para informarle que es que mi hermano está incluido pues en la reparación de víctimas, y entonces ya le han llegado 2 cartas. En la primera dice que tiene que esperar 10 días hábiles, y esta semana me llegó la otra, donde está incluido, pues, hice todo, pues, el formato, que todo por nuevo país, el nombre de mamá y todo eso, para verificarle la nueva dirección que nosotros tenemos, porque el señor que reparte las cartas, porque ya me conoce, me las trae, pero de todas maneras la dirección está, pues, la mandan pues para otra parte, pues el muchacho me las entrega pues en el momento que estoy. Mi mamá ha ido varias veces y ha llevado los datos pues normales para las cosas. Y también necesito saber, a ver cómo es el detalle de mi hermano, pues que se demora para que le paguen, lo indemnicen pues a mi hermano. Claro que sí, Alexander, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y ya le tenemos respuesta, porque recordemos además que hay una persona de la unidad de víctimas todo el tiempo aquí en el máster recibiendo todo este tipo de casos. Gerardo. Sí, Ana María, y al señor Alexander, en primer lugar decirle, nos informan del máster que está incluido como víctima, que ha sido reconocido, está en el trámite de espera ya para el tema de la reparación, pero usted mismo ha señalado que hay un cambio de dirección. Es importante que se acerque a uno de los puntos de atención de la unidad de víctimas o de la alcaldía aquí para que informe sobre ese cambio de dirección y para que le actualicen la dirección allí. Por favor, acercarse, verificar y pedirle al funcionario que le actualice la dirección. Pero el otro está en un trámite normal correspondiente que ya fue aprobado como víctima. Bueno, y así como Alexander, Gerardo, hay muchas personas también que no han actualizado sus datos, así que hay una invitación por parte de la unidad y también de Forjando Futuros para que vayan y lo hagan y puedan acceder a esas medidas que tienen o a esas indemnizaciones. Vamos a continuar, estábamos hablando ahorita de las medidas de asistencia con Luz Edilma. Gerardo, ¿las de reparación en qué consisten entonces? Bueno, las de asistencia es para salir como del momento, de la situación crítica, mermar el dolor, mitigar el dolor y prestar una ayuda rápida, urgente, alimentaria, de vestuario, de alojamiento. Hace referencia a esa parte, las medidas de asistencia. Y una que son de reparación, que es el daño ya causado. Se causó el daño por el secuestro, por la desaparición, por el reclutamiento de menores, por todos esos delitos, el homicidio de un familiar. El Estado debe tener una reparación
indemnizatoria también, que es la que trae la ley 1448, indemnizatoria, o sea, en términos económicos. Sí. Y debe pagarse porque es que esos hechos siempre causan empobrecimiento en las familias. La gente tiene que ir para otra parte, volver a matricular los hijos, pierden el empleo o alquilar vivienda, eso causa empobrecimiento. La violencia causa empobrecimiento y eso le ha pasado a esas familias. Por lo tanto, hay una medida indemnizatoria. En segundo lugar, la garantía de no repetición. Debe establecer el gobierno nacional medidas para que esos hechos no se vuelvan a repetir. Por eso es que el gobierno debe desmantelar en primer lugar los grupos armados ilegales que han causado daño y tragedia en la sociedad colombiana. Una de las formas es también, por ejemplo, la negociación en Cuba, claro, el acuerdo que se adelanta entre la FARC y el gobierno nacional. Debe haber justicia, que los hechos no queden en la impunidad. Esas son medidas reparatorias. O la restitución también en el caso de las tierras, devolver lo que le quitaron a la gente, pues devolverle la finca, la casa, el predio, lo que perdió la gente con esos hechos de violencia. Esas son más de fondo, para decirlo de esta manera, Gerardo, las medidas de reparación. Antes de recibir a Miriam, que está aquí en la ciudad de Medellín y se está comunicando con nosotros, garantías de no repetición, ¿qué quiere decir eso? Que no vuelvan a suceder los hechos que le causaron, afectaron a una persona. Los hechos trágicos de violencia que causaron muerte, asesinato, desaparición, lesiones permanentes, reclutamiento de menores, delitos contra la integridad sexual, tiene que una garantía de que la gente puede reclamar y pueda vivir sin que eso le vuelva a suceder. Por supuesto, vamos a recibir entonces a Miriam. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que está el doctor Gerardo. Yo le pediría por amor a Dios, a mí hace 4 años me llegó carta cheque. Él ya me ha atendido y muchas veces me ha dado pues respuestas que me han hecho de quedar satisfecha. Y me dicen que ya estoy lista, que ya está la plata, que ya está acá. Me dijeron que me llamaban a principios de abril. Yo soy una anciana de 67 años. Y realmente estoy súper enferma, que bueno, de pronto hablan ni que de una palabra de qué, priorización, de pronto que me pusieran en esto, no sé, entonces muchas gracias. Claro que sí, Miriam, ya tenemos respuesta, Gerardo. La respuesta del máster está incluida por 2 hechos, doña Miriam, está incluida por el desplazamiento, nos informan que le han entregado 12 atenciones humanitarias. Ayudas humanitarias. Falta la otra parte, que es la reparación por el homicidio, que hay 2 hechos de victimización. No sé si habría alguna manera de la priorización. ¿Qué le propongo? Que se acerque al centro de atención a víctimas más cercano a su residencia. Allí le vamos a hacer un agendamiento con uno de nuestros funcionarios de la unidad para poder evaluar en qué estado actual está su situación y poder evaluar la situación frente al tema de las priorizaciones. Vamos a recordar, Lucedilma, a propósito de esto, los números telefónicos, las líneas que haya por parte de la unidad y también las redes sociales para que la gente se comunique. Bueno, por la unidad para las víctimas tenemos línea telefónica gratuita nacional, que es la 018000 91 11 19. Allí nos pueden llamar de lunes a domingo en cualquier horario de día o de noche. Adicionalmente, pueden acercarse para una atención presencial a los diferentes centros de atención o puntos de atención. En Medellín contamos con presencia en 4 centros de atención, que es el de Palermo, Cauces, Belencito y la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y allí se atiende por agendamiento. Adicionalmente, contamos con la página web, que es www.unidadesvictimas.gov.co. Allí pueden comunicarse con nosotros a través de una manera virtual. Esta información es muy importante, Lucedilma, para todas aquellas personas que no se puedan comunicar con el programa, pues lo hagan a través de las redes sociales o de la línea nacional que acaba de dar Lucedilma. Vamos a recibir una nueva llamada y esta vez es de Esmeralda. Esmeralda, muy buenas tardes. ¿Y usted dónde está y cuál es su inquietud? Buenas tardes, ¿cómo están? Mire, para pedirle un favor, es que mire que yo mandé, a mí me mataron un hijo y ya me mandaron una carta en el 2009. Me han llamado a citas allá en la UAB de Belencito, no me resuelven nada, hice un derecho de petición, me dieron plazo que es que de 1 mes, o sea que se cumple ahorita el sábado, y nada, no me ha respuesta de nada, ya resulta, es que los papeles míos no están en Belencito, sino que es que en el Centenario, entonces, o sea, no sé. Gerardo, ¿qué puede hacer Esmeralda? La señora Esmeralda aquí nos están informando internamente que está incluida, pero que hay un error en la información, que debe acercarse a corregir una información que haya
en los datos suministrados de su parte a la unidad o un error en la digitación de la información. No sé si Edilma tendría alguna otra para que se acerque al primer punto de atención. Sí, que se acerque al punto de atención que le quede más cercano a su residencia. ¿Qué son cuáles? Porque debemos recordar. Palermo, Belencito, Cauces, y por agendamiento estamos atendiendo en la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que tenemos hoy, que es la diferencia entre medidas de asistencia y las medidas de reparación. Este quizá es uno de los temas más importantes para las víctimas o de los que más se acercan para consultar. Si una persona necesita una medida de asistencia familiar o quizás funeraria, Luz Edilma, ¿qué puede hacer? ¿De cuánto es el monto, por ejemplo? Para poner solo este ejemplo. Bueno, en el marco de las medidas de asistencia evaluemos que son varias. Depende, si es por salud, salud es una medida de asistencia y a la vez es una medida de reparación, porque no solamente la parte de salud, sino también física y mental, desde la parte de reparación. Si también desde el marco de las medidas de asistencia tenemos los auxilios fúnebres. Estos auxilios fúnebres dependen de los entes territoriales, subsidiados también por la unidad para las víctimas, pero es en el caso de evaluar su condición de vulnerabilidad. O sea, si el hogar no tiene con qué hacer su entierro, se evalúa su situación actual y con base en eso los municipios apoyan con el auxilio fúnebre. También en el marco de la educación tenemos estudios básicos, acceso a la educación gratuita y a programas formales y no formales. Y tenemos también lo de identificación. Puede ser a través de la registraduría, lo pueden hacer, y para la libreta militar es una identificación, pero también es una medida de satisfacción. Y adicionalmente tenemos lo de orientación ocupacional o generación de ingresos, que es en el marco de la parte de capacitación a través del SENA, generación, proyectos productivos, orientación ocupacional. Para eso también se pueden acercar a los centros de atención a víctimas de Medellín o al punto de atención de su municipio, y allí les pueden orientar frente a su necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre centros de atención y puntos de atención? En el centro de atención confabulan todas las instituciones del orden nacional y municipal. La idea es que ellos hagan mucha presencia en estos centros y que las víctimas no tengan que ir de sitio en sitio preguntando por sus derechos y sean ofrecidos los servicios allí. En un punto de atención es donde nosotros hacemos presencia, pero solamente el funcionario de la unidad con un funcionario de la alcaldía, y no hay más instituciones en ese sitio. Muy bien, Luz Edilma. Vamos a recibir llamada de Julio, que está aquí en la ciudad de Medellín y se ha comunicado a través del 441-2100. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, don Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias. Vea, para participar en el programa, yo tengo dos inquietudes. La una es en qué va el proceso de la indemnización, que yo ya pasé pues los 10 años, más de los 10 años de desplazado. Ya me llamaron a las dos entrevistas que le dejan a uno para el PARE. Y la otra es... Tranquilo, don Julio, le vamos a ir resolviendo su primera inquietud. Sí. Su primera inquietud, Gerardo, recordemos además que tenemos una persona de la unidad de víctimas en el máster que nos está contando en tiempo real en qué estado están los casos. Sí, estaban informándonos que la situación de don Julio ha sido reconocido como desplazado. Ha habido 6 ayudas humanitarias en el caso de Julio que le han ya entregado, nos informan internamente, y hay también error de digitación o en la dirección de la casa de don Julio. Es importante que se acerque a un punto de atención para corregir la situación que hay de un error en la información que brindó o que digitaron en la unidad en el momento que tomaron información, para que posteriormente lo puedan ubicar para efectos de la reparación. Perfecto. Diferencia entre las medidas de asistencia y de reparación. Ese es el tema que tenemos hoy aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estamos con Luz Edilma Barrientos, quien es profesional de la Unidad de Víctimas, y con Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros. Vamos a continuar entonces, Luz Edilma. ¿Qué otras medidas de satisfacción prevé el Estado colombiano para las víctimas? En el marco de las medidas de satisfacción, que hace parte de las medidas de reparación, está, por ejemplo, los actos simbólicos que se le pueden hacer a las víctimas, los actos de memoria histórica, está la fecha nacional, que es la del 9 de abril, que allí se hacen una serie de eventos coordinados con el Estado, y también entre el marco de las medidas de satisfacción tenemos los estudios superiores. En los estudios superiores se ha venido trabajando convenios con el Ministerio de Educación, a través del cual hace poco, ya el 30 de abril, se cerraron las inscripciones para becas, para que las personas que estén en las universidades puedan
pagar su crédito condonable con estudio. También en el marco de las medidas de satisfacción tenemos ya la parte, la excepción, la de no prestar el servicio militar, y aquí la libreta militar se nos convierte en una medida de satisfacción también. Bueno, nos llama Alba desde aquí, desde Medellín. Bienvenida, ¿y cuál es su inquietud? Alba. Muy buenas tardes. Mira, yo llamo porque me hace por ahí. Hace por ahí dos meses yo llamé que a mí me mataron un hijo en el 2002. En el 2002 me mataron un hijo en una masacre Por favor, que nos sigan. Y no me han dado ninguna respuesta. Y yo hace como 2 meses yo llamé y me dijeron que ya estaba en la lista de reparación de víctimas, que ya lo habían aprobado, pero hasta ahorita no me han dicho nada. Vamos a escuchar a doña Alba luego, porque hemos tenido un poco de problema aquí con la comunicación, pero en el máster ya hay alguna información, Gerardo, acerca del caso que tiene la señora. El caso del homicidio de la hija ha sido reconocido en el marco del conflicto armado, está reconocida como víctima, debe esperar una llamada pues para que le hagan la reparación correspondiente, pues está incluido, es un homicidio del hijo, año 2002, sería importante que se acerque a uno de los puntos de atención. Se nos dice que hace 2 meses llamó, efectivamente se le ha dado esa información. En estos días apenas se comienza a hacer nuevamente el pago de las reparaciones. Si no estoy mal, hace 8 días apenas se comienza nuevamente con el pago de las reparaciones de este año. Es importante que la señora Alba esté pendiente, pero ha sido reconocido, ya se le había informado de todas maneras. Gerardo menciona ese tema que es muy importante y por el cual la gente llama a preguntar muchísimo aquí a Telemedellín y a la Fundación y también a la Unidad de Víctimas, y es este tema de los pagos. Saliéndonos un poquito del tema de hoy, que es la diferencia entre medidas de asistencia y de reparación, contémosle un poco a la gente, Lucedilma, en qué consiste eso, porque muchas personas están esperando su indemnización en este momento. Bueno, la indemnización que hemos venido entregando en estas semanas ha sido específicamente para población que ya tiene su documentación completa en el marco de la Ley 1448 por otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento y por decreto 1290. Son población que tenían documentación, digamos, mucho más avanzada desde el año pasado. Se cogen por grupos, los primeros que han venido entrando se les está aprobando. Desde el nivel nacional nos envían por grupos, o sea, por poquito, no es que nos cogen toda la población, depende del presupuesto, nos van enviando paquetes, y esta semana hicimos convocatoria para Medellín, que nos llegaron 1.500 pagos. Sí, nos faltaron como 200 personas que no pudimos localizar, como 200, algo así, que no pudimos localizar. Sin embargo, es muy importante que estén preguntando en los centros de atención si no les falta ningún dato o si sus datos están actualizados. La recomendación entonces es que se estén comunicando todo el tiempo con la Unidad de Víctimas también, y sobre todo si tuvieron un cambio de domicilio o de teléfono, para poder recibir esa indemnización o actualizar documentos o lo que ustedes requieran. Continuamos entonces con las medidas de asistencia y de reparación, y en este caso, Gerardo, el homicidio y el desplazamiento forzado quizá es uno de los 2 temas más concurrentes, que la gente llama a preguntar más, que denuncia más incluso. ¿Cuáles serían los montos aproximados para ellos? Antes de eso, Ana, si usted me excusa, yo quise decir, claro, en las medidas de satisfacción hay dos compromisos del Estado que el Estado también debe cumplir. Ayudar a buscar a los desaparecidos, debe ser una medida de satisfacción para hacerla reparable, y debe también ayudar en la búsqueda de las fosas para las exhumaciones. ¿Dónde están los cuerpos de las personas que han sido desaparecidas? A los que están con vida o a los que murieron y están en fosas. Entonces, esas medidas de satisfacción también son parte de la responsabilidad del Estado para reparar a la víctima. Y desde luego, una también que ya la hablamos, pero que es el tema de justicia, que no quede en la impunidad, que no quede sin saber qué fue lo que pasó, dónde pasó, por qué pasó y quién es el responsable. Justicia y verdad, creo que son parte de ese paquete de medidas de satisfacción que el Estado debe brindarle a la comunidad. Y antes de responder la pregunta que le hacía inicialmente, Gerardo, vamos a recibir la llamada de Gladys, que está aquí en Medellín. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es la pregunta que usted tiene. Lo que pasa es que yo soy desplazada en el 2001 y yo apenas declaré hace un año. Yo declaré el 7 de mayo del 2014. Me llegó la primera ayuda ahorita el 17 de abril del mes pasado.
Y yo, pues, tengo una duda. Yo quiero saber si a mí me sigue llegando eso seguido, porque me dijeron que a mí solamente me iban a dar alojamiento. Yo tengo derecho a la indemnización. Bueno, a propósito del tema, ¿cuál es la respuesta que tenemos para la señora Gladys? Bueno, ella ya misma lo ha manifestado y del máster nos informan, hace unos días anteriores entregaron una medida de asistencia, de ayuda humanitaria, y a lo que sí tiene derecho la ayuda humanitaria no es una cosa de por vida. Yo quiero que también se tenga en cuenta, es para el momento de salir de la situación de tragedia que tienen las personas. No está determinado en el tiempo, la temporalidad tampoco, que son 4 o 5, no, pero esperamos que las personas superen esa situación. Y después derecho a la reparación por el desplazamiento causado. Hay unas cifras, hay unos montos que están establecidos en la legislación. Desplazamiento forzado son 17 a 27 salarios mínimos legales vigentes, y en el caso del homicidio, usted lo ha dicho, 40 salarios mínimos legales vigentes. Esos son los montos que están establecidos en la legislación colombiana, en la ley 1448 de 2011. Muy bien, 441-2100 es el teléfono que tenemos a ustedes aquí en Medellín para que resuelvan todas esas inquietudes. Luz Edilma quería agregar algo. Sí, a partir del 1 de mayo la Unidad para las Víctimas ha implementado ha implementado el decreto 2569 de diciembre del 2014. Ya para la señora que nos acaba de llamar, para una nueva solicitud de atención humanitaria, cuando cumpla los 90 días con este giro que acabo de reclamar, debe acercarse al centro de atención correspondiente para hacerle un agendamiento, para hacerle el plan de asistencia y de atención, para que juntos evaluemos la situación actual y evaluar si la necesita, la recibe y se le entregue. ¿Hay alguna medida, Luz Edilma, de asistencia especial, digamos, para algún tipo de población? Me refiero a adulto mayor, para niños, para mujeres. Con el nuevo protocolo para la entrega de atención humanitaria se evalúa la situación actual. Depende de su necesidad, sus carencias, ya evaluamos si requiere alojamiento, alimentación, y también a la vez se evalúa qué medidas están cubiertas de asistencia o a qué medidas debemos de remitirla para que sean atendidos. ¿Y dónde entonces, recordemos nuevamente, pueden asistir esas personas? En estos momentos se pueden acercar a los centros de atención a víctimas si viven en Medellín, a Belencito, Palermo, Cauces, y también se están agendando a través de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y adicionalmente en los municipios, a través de los enlaces municipales, ellos nos están haciendo un agendamiento y nos los está haciendo llegar. ¿Y de qué manera, Gerardo, asiste la Fundación a ese tipo de personas si tienen dudas como las que estamos aclarando en este momento, medidas de asistencia y de reparación, o que necesiten algún otro tipo de trámite? Bueno, la Fundación orienta a las víctimas de manera gratuita, quiero reiterarlo, sea en un trámite de asesoría con los abogados en la Fundación o con cualquier miembro de la Fundación que está encargado de esos temas, así como también hemos contribuido haciendo la reclamación escrita o haciendo tutelas, derechos de petición, o también haciendo los recursos de reposición cuando no se ha reconocido la calidad de víctima y la gente tiene nuevos argumentos para decir que deben reconocerle la reparación. En esas cosas ha venido contribuyendo la Fundación de manera directa con las víctimas en Medellín, y desde luego en el tema de tierras pues sí hemos documentado 560 casos a nivel departamental y hoy representamos cerca de 100 procesos judiciales para restitución de tierras. Y es muy importante además aclarar, Gerardo, que la Fundación lo que hace es un acompañamiento y un apoyo, porque se han recibido bastantes llamadas, según me han dicho ustedes, diciendo que hacen parte de la unidad o del Estado, y es bueno tener muy claro con la gente este tema. Sí, Ana, nosotros somos una organización de la sociedad civil, una ONG, que estamos inmersos en este tema de reparación a las víctimas desde el año 2007, aproximadamente 2007-2008, que se empezó con los procesos de justicia y paz, y desde hoy prestamos un servicio gratuito a la comunidad que llama o que asiste hasta la Fundación para cualquiera de estos trámites. Desde luego son trámites que dependen del Estado, de la unidad de víctimas. Nosotros lo que hacemos es una asesoría, un acompañamiento en el terreno jurídico también, para que la reclamación le sea exitosa a la persona. Entonces es importante esa aclaración, la unidad de víctimas hace parte del Estado, al igual que la unidad de tierras, y la Fundación apoya procesos civiles. Tenemos a Elizabeth, muy buenas tardes. Tenemos a Elizabeth, muy buenas tardes. Muy buenas Elizabeth, tardes. por favor, le merma a su televisor, le Muy disminuye buenas tardes, ya me retiré. Muy bien. Cuéntenos.
El caso mío es el siguiente. A mi padre lo mataron en el año 93 en una hacienda llamada Tenerife, que queda en el municipio de Tarazá. Mi padre, yo llevé los papeles en el año mayo 26 del 2009. Cuando yo me acerqué luego a averiguar por cómo iban los papeles, me dijeron que me faltaban otros. Yo los envié. Luego me dijeron que se habían perdido, después que estaban en Bogotá. Bueno, son tantos años ya. Y ahorita, en estos días, me dijeron que me faltaban los registros civiles de la muerte de mis abuelos. Me fui a llevarlos una unidad que queda acá junto de la León 13 y me dijeron que en este momento no estaba funcionando, que tenía que esperar. Entonces no sé qué hacer. Si es tan amable, me informan. Gerardo, ya tenemos respuesta. Hay una información aquí previa que es que está incluida en el reconocimiento de víctima y además que esperar llamada a partir de junio para la reparación. No sé sobre las otras cosas, Dilma, sobre el punto de atención a la que la señora hace referencia. Si la señora vive por la zona del Hospital Palotón, debe acercarse al centro de atención a víctimas más cercano, que le quede más fácil. Puede ser Palermo o Belencito. Vamos a recibir ahora la llamada de Reina, que también está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos cuál es su inquietud. Lo que pasa es que yo llevé toda la documentación al sótano de la gobernación. Y allá me dijeron de que, bueno, listo los papeles, y al año volví y me dijeron que había sido negado. Yo fui a Belencito y allá me dijeron que llevara la carta de la notificación que llegaba de Bogotá a explicarme el motivo, pero no, hasta ahora no me ha llegado ninguna documentación. ¿Qué tengo que hacer? No, efectivamente aquí nos están informando de que había sido negada la solicitud de la señora Reina como víctima. No sabemos las circunstancias por lo cual haya sido negada. Generalmente es el estudio de contexto, los hechos donde sucedieron, cómo sucedieron, cuándo sucedieron. Entonces es importante que esté pendiente de la notificación, ir a un punto de contacto, estar pendiente con las llamadas que ha habido hoy para que la unidad pueda llamarlos nuevamente a cada uno de ustedes. Hay una persona en el máster que está tomando los teléfonos y las preguntas de ustedes para darle una respuesta, que se acerquen a ese punto de unidad a ver si ya llegó la notificación. Y desde luego, si es negativa, como han informado ya, usted tendrá derecho, si hay nuevos hechos que usted considere que su reclamación es válida, para presentar un recurso de reposición se llama, para que el funcionario que tomó la decisión la modifique, la cambie o la confirme. Muy bien. Cualquiera de esas tres cosas. Muy bien, muchísimas gracias a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros, y también a Lucedilma Barrientos, quien es profesional de la Unidad de Víctimas aquí en el departamento de Antioquia, por acompañarnos, por estar con nosotros y por resolver todas esas inquietudes. A ustedes los esperamos el próximo lunes. Recuerden que si es festivo, también los esperamos el martes a las 2 de la tarde aquí en Telemedellín. Muy buenas tardes.